Pues buenas noches. Acaba de terminar hace poquito el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo, con la desilusión, si cabe decir, del empate. Vamos a comentar el partido. Tenemos tres profesionales que siguen la actualidad del fútbol portugués. Voy a ir presentando según el orden, según veo en pantalla. Tenemos a Camilo Gostarchik, que siempre digo que es la única persona que cubre el fútbol de Portugal desde Portugal en español. Así que yo creo que una suerte. Buenas noches, Camilo. Hola, buenas noches, José. Un placer estar con vosotros. Y un habitual en cualquier cosa que yo haga, que es Juan Carlos Rodríguez dos Santos, de Nueva Era Deportiva. Así que también mucha suerte de contar con él. Muchas gracias. Hola, buenas noches, José. Un placer, como siempre. Y Gabriel Rodríguez de Esfera Sport, que también alguien con el que llevo muchísimo tiempo colaborando y en esta historia del fútbol portugués. Así que muy contento también de tenerte. Muchas gracias por la oportunidad y un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, para empezar, mira Camilo, te quería preguntarte qué sensación te dio el 11, si te ha llamado algo la atención, si lo esperabas, ¿no? En cierto sentido yo creo que era lo que nos podíamos imaginar, viendo los partidos amistosos y la lesión de la defensa. Pero bueno, ¿qué sensación te dejó el 11? José, yo diría que el 11 no me ha sorprendido mucho porque Roberto Martínez decidió apostar en dos centrales nuevos, digamos, porque ellos no suelen jugar juntos, Renato Veiga y Tomás Araujo. Y en comparación con el partido contra Nigeria, que jugó Gonzalo Inazo y fue muy criticado por los aficionados también, ha cometido muchos errores, por eso se entiende bien el cambio de Roberto Martínez, que decidió optar por dos jugadores nuevos, jóvenes y que no tienen mucha experiencia en la selección. Hablando también del 11, João Neves, Vitinha, esto nos sorprende, son titularísimos en el PSG y en la selección también lo debe ser. Y Bernardo Silva, Pedro Neto, se hablaba de Rafael Leao, pero en mi opinión Pedro Neto fue apuesta bastante correcta, digamos así. Y Bruno Fernández y Cristiano. Hablando de Cristiano, se suele hablar mucho porque hay personas, es mi observación, que fuera de Portugal le quieren mucho más que dentro de Portugal por los números que tiene, por la figura, por el estatus que tiene, pero la verdad es que, en mi opinión, yo lo repito varias veces, varios meses ya, es que creo que incomoda un poquito a los estrellas de Portugal. Es que con Cristiano jugadorazos tan creativos como Bernardo Silva, y Vitinha, Bruno Fernández, no tienen tanta libertad, se sienten un poquito, diría yo, eh, sin tanto espacio, sin tanta oportunidad de mostrar su talento, y porque siempre es para jugar a Cristiano, buscar Cristiano. Y es que Cristiano no ha hecho grande cosa, por lo menos es mi opinión más una vez que, mm, en mi opinión, selección portuguesa merece jugar con Gonzalo Ramos, por ejemplo, que no es titular en el PSG, pero es el delantero centro puro, que tiene el gol, que tiene buena definición y en mi opinión él merece mucho más lo que tiene la selección. Juan Carlos, tú sobre este tema, también a la hora de comentar el 11, el análisis te lleva a Cristiano. Bueno, es que el 11 tiene pocas novedades. Quitando que estaba la baja de Rubén Díaz y por ahí entra Tomás Araujo, yo quizás la única duda que tenía era Pedro Neto, que incluso podría haber apostado por Joao Félix, que yo pensaba que Roberto Martínez iba a confiar en él. Y luego, pues Cristiano Ronaldo, más allá del legado del jugador enorme que es, este es su sexto mundial, entonces tiene un legado y una historia futbolística tremenda. Es cierto que es un jugador que condiciona mucho al resto del equipo de Portugal, yo ahí se ha notado. Creo que el dato que mejor define el partido en la primera parte es que Cristiano había tocado dos balones dentro del área. Estamos hablando de un delantero referencia, de un 9 que en principio tiene que hacer ese trabajo y solo ha tocado dos balones y creo que uno es una pared con Pedro Neto en una esquina del área. Entonces condiciona mucho al equipo y condiciona también el esquema.
También tenemos a Bernardo Silva, que por ejemplo yo creo que es otra de los grandes debates, que siempre está jugando como falso extremo derecho, que no es su posición, y yo creo que ahí se sobrecarga mucho el centro del campo. Si ya tienes a Vitinha, al propio Joan Neves, a Cristiano por supuesto, tienes a Bruno Fernández y metes a Bernardo Silva como falso extremo, que también entra por dentro, al final cargas mucho el carril central, que eso no es nada útil contra un bloque bajo como el de Congo. Y Gabriel, tal como empieza el partido, ¿no? Con un gol muy temprano, parecía que iba a ser otra cosa, ¿no? ¿Cómo valoras el desarrollo de la primera mitad? Que empieza muy bien, pero bueno, se llega al descanso con empate. Sí, o sea, justamente lo hablaba aquí con las personas con las que estaba viendo el partido, un poco que la clave con este tipo de rivales que sabíamos que se iban a encerrar atrás y que históricamente a Portugal le cuesta muchísimo este tipo de equipos que se encierran, porque no sé, Portugal tiene una plantilla con muchísima calidad, pero cada vez que tiene este tipo de rivales se nublan, no tienen claridad en los pases, entonces lo importante era marcar temprano. Pues eso se consigue y resulta que Portugal marca el gol y resulta que ya pierde esa iniciativa, ese punch inicial con la que sí salió un poco más presionante, un poco más, con algo más de ritmo y de movilidad en el ataque, pero luego del gol de Jones, el equipo incluso poco a poco le fue dando confianza al Congo, que fueron teniendo un par de oportunidades hasta que, bueno, justo antes de llegar el descanso, pues marcaron el empate. Y sobre el tema de Cristiano, eso es, bueno, es un debate que ya en el Mundial pasado sucedió e incluso pasó lo que pasó. Despidieron a Fernando Santos seguramente por todo lo que pasó con Cristiano Ronaldo y esa suplencia contra Suiza, si no mal recuerdo. Y en este partido, por supuesto que Cristiano Ronaldo condiciona muchísimo, pero en este partido realmente creo que no lo buscaron. O sea, ese dato que dices es que en el primer tiempo Cristiano Ronaldo apenas tocó o intervino, perdón, dos veces con el balón. Eso significa que tampoco fue como que ese ancla que está allí para que le centren balones, para que lo busque. O sea, fue verdad un juego demasiado lento, previsible, toques horizontales sin ningún tipo de peligro. O sea, nunca hubo un desmarque, un pase entre líneas de ruptura. O sea, de verdad que el juego fue terrible y en este caso, de verdad, yo no culparía a Cristiano, porque yo culparía a Cristiano en este partido si el juego se dedica, como ha pasado muchas veces, en juego por bandas y centro. Y eso no ocurrió. O sea, eso no ocurrió, en mi punto de vista. Entonces, bueno, lamentablemente, luego el segundo tiempo fue un poco más de lo mismo, pero bueno, ya tocaremos ese tema. Pero ese es mi análisis del primer tiempo y del tema específico con Cristiano Ronaldo. Sí, sobre lo que estáis diciendo, sobre todo lo que comentaba Juan Carlos, veo aquí que está sobreimpreso en el monitor que tengo de fondo, casi 800 pases da Portugal. Casi 730 conseguidos, o sea, completados. O sea, que es algo que define lo que fue el partido. Es una posesión estéril, era mucho pase horizontal sin ningún tipo, no había pase progresivo. Sí es cierto que en los primeros minutos, que es un tramo muy corto hasta el gol, porque el gol es muy tempranero, sí parecía que Portugal había salido con cierta verticalidad y había salido un poquito pues a buscar ese gol, porque los bloques bajos se dificultan mucho en mundiales. Yo estoy recordando ahora, por ejemplo, un partido contra Irán que tiene que sacar Quaresma un exterior brutal porque Portugal era incapaz de atacar. Y a partir del gol, creo que Portugal se relaja en ese trabajo de buscar la portería arriba. Van pasando los minutos, sigue temporizando. Ayer Congo va ganando confianza porque se ve que sigue viva y solo un gol. Y luego, pues, justo en la última jugada, primera parte, llega el empate. Pero es que la mayoría del tiempo Portugal con el balón era una posesión totalmente estéril, que no atacaba portería rival. Ahí, por ejemplo, tampoco tiene impacto Cristiano porque si tú estás tocando en el centro del campo, el delantero no tiene ningún protagonismo y solo con la entrada de Chico Conceição que el equipo empieza a buscar un poco el desequilibrio, pero yo creo que aquí la responsabilidad máxima es de Roberto Martínez, que ha sacado un planteamiento demasiado conservador, eh, como muy temeroso de la derrota y al final pues ha acabado perdiendo, que a efectos prácticos no es una derrota, pero emocionalmente casi. Sí, y Camilo, ¿cómo ves? Porque bueno,
justo en el descanso entra Chico por Bernardo, que es alguien del que hemos hablado. ¿Cómo valoras la gestión de las sustituciones, los cambios que ha habido? La verdad que yo me ha gustado mucho el chico en la segunda parte, creo que es un jugador muy dinámico, creo mucho, bastante peligro en la área adversaria y creo que comparando con Bernardo Silva fue una buena decisión de Roberto Martínez, por lo menos a mí me ha gustado bastante. La segunda sustitución de Nelson Semedo, aquí tengo más dudas, en mi opinión no es un tipo de jugador que la selección necesita, sobre todo en este tipo de partidos, cuando Portugal no tiene muchas ocasiones, en mi opinión, hay que buscar más oportunidades en el ataque, no buscar aquí un lateral, que en mi opinión no es el peor de los laterales que tiene Portugal en este momento, pero es la opinión mía. Creo que con tantas opciones, con tanta creatividad, se puede apostar, por ejemplo, a Gonzalo Guedes, que ha tenido buena época en el Real Sociedad, o Trincao sobre todo, que creo que en este tipo de partidos podía tener bastante suceso por la época que tuvo en el Sporting o por el estilo de juego que tiene. Rafael Leao también entró en la segunda parte, pero con Rafael Leao siempre hay el mismo problema, que él tiene mucho talento, muchas ganas, pero es muy caótico. Por eso la mayoría de las jugadas no le salen bien y la verdad es que no lo veo nada, no puedo avaliar aquí de forma positiva la entrada de Leao en la segunda parte también. Y Juan Carlos, si tuviéramos que quedarnos con una nota positiva del partido. Bueno, el gol de John Neves, su dinamismo, que es un centrocampista que abarca mucho campo y el gol precisamente de cabeza. Joan Neves es más pequeño que todo el equipo de Congo y marca gol de cabeza por la capacidad que tiene de llegada de segunda línea, que creo que son cosas que puede aprovechar bien Portugal. Si tienes un jugador como Cristiano que te condiciona parte del equipo como se ha hablado y que es un delantero más referencia, que ya no es tan móvil por su edad, tienes que aprovechar la llegada de jugadores de segunda línea, sea Bruno, sea Joan Neves, sea incluso jugadores que estén más en banda, como puede ser Bernardo y hoy Pedro Neto. Y creo que eso hoy no lo hemos visto, porque a Portugal le ha faltado mucha profundidad, por lo mismo que comentaba anteriormente. Eran pases muy estériles, muy horizontales en el centro del campo y sin profundidad ante un bloque bajo y sin amplitud, pues no le generas peligro. Y yo creo que haya muerto Portugal en el ataque. Si es que creo que solo ha habido un tiro a puerta y ha sido el gol de Joan Neves. Y Gabriel, ahora después del partido comentaba Roberto Martínez, bueno, la verdad que coincidía con el análisis que hacéis, pero me daba a mí la sensación que no era algo tan buscado la posesión, el hacer jugadas tan largas, porque precisamente ha hablado de eso Roberto Martínez como un problema. ¿Crees que en cierto sentido Congo ha sorprendido a Portugal? Hombre, yo creo que en el prepartido, yo creo que el planteamiento que dio el Congo era el esperado. O sea, yo no creo que haya sorprendido a Roberto Martínez ni al equipo. Y bueno, yo no he tenido la oportunidad de escuchar las palabras post partido de Roberto, pero si dice que el planteamiento no era lo que vimos en el campo, entonces eso es bastante preocupante porque realmente es que no se vio otra cosa. Quitando el cambio que hizo, que para mí es el único acierto que tuvo a nivel desde el banquillo, fue la entrada de Conceição, que fue el que desequilibró, el que buscó llegar a línea de fondo y meter pases como pase de la muerte y se buscó mucho a Cristiano Ronaldo, que Cristiano tuvo un par de oportunidades de ser dentro del área chica de poder rematar, que gracias a eso fue que Portugal tuvo esas oportunidades, pero que el planteamiento les haya tomado por sorpresa o que esa larga posesión que tuvo Portugal no era lo que se había estudiado o planteado, de verdad que preocupa porque al final ese fue el planteamiento que tuvo Portugal durante los 90 minutos, o sea, todo el tiempo de juego. Entonces, yo espero que, a ver qué es lo que se va a encontrar con Uzbekistán, que yo creo a lo mejor no es un equipo tan ordenado o algo así, pero yo creo que plantearán algo muy similar. Entonces, en estos días que va a tener para poder preparar ese partido, tienen que buscar soluciones porque va a volver a sufrir Portugal con un equipo que se va a volver a encerrar atrás. Sí, sobre todo me refiero en cuanto a esto, ¿no? Mi opinión es
sobre que Roberto Martínez, pues bueno, no ha defendido ese planteamiento y al contrario, se ha quejado, ¿no? Ha hecho un análisis precisamente pues similar, ¿no? Al que habéis hecho vosotros, por eso termino pensando que no ha salido tal como pensaba, ¿no? Y bueno, Camilo, ya cerrando, ¿cuál es la expectativa? Yo creo que Portugal ha empezado mal, pero bueno, también ha empezado mal como, como España, por ejemplo, o hemos visto, o Países Bajos, ¿no? Todavía tenemos que ver alguna de las favoritas, pero bueno, ¿qué esperas de estos dos partidos que quedan? Mira, es que el empate de España o de Países Bajos no lo compararía con el empate de Portugal, porque España ha creado muchísimas ocasiones y Bofiña hizo un partidazo de su vida, creo yo, con 40 años. Países Bajos jugó con Japón también, una equipa muy organizada. Por eso, en mi opinión, es muy preocupante el primer partido, porque Democrática del Congo no tiene grandes estrellas y Portugal tuvo muchas dificultades. De hecho, Congo tuvo un remate más a puerta que Portugal, que para mí es impensable con tanto potencial. Por eso espero unos partidos complicados contra el Uzbekistán, un partido muy parecido porque el equipo de Uzbekistán va a cerrar atrás intentando hacer contragolpes y en mi opinión hay que rematar más, atacar más porque los cruzamientos, los centros no hacen mucho peligro y el partido más complicado contra Colombia, yo diría que aquí mucho cuidado porque Luis Suárez, que conoce perfectamente bien el fútbol portugués, puede hacer mucho peligro a equipa de Roberto Martínez. Juan Carlos, ¿crees que vamos a ver cambios en la siguiente jornada? Pues yo desde el prejuicio te diría que a lo mejor Roberto Martínez esperaba que el bloque bajo de Congo, que ha estado muy bien ordenado, en algún momento se desordenase y ese amasar la pelota, la posesión, surgiese en espacios en los que Portugal, con la creatividad que tiene en el último tercio, lo aprovechase y son situaciones que no se han dado en este partido. Yo espero que una vez que ya sabemos el problema que ha habido en este partido, se corrijan los errores y se proponga una solución diferente para Uzbekistán, porque el guión del partido yo entiendo que va a ser muy similar. También yo prefiero que sea estos problemas que hemos visto de Portugal en el primer partido, que sea por ejemplo contra Colombia o ya en las eliminatorias. Portugal son torneos muy cortos, tiene opción de corregir errores y de progresar. Y por ser optimistas, en la Eurocopa de 2016, que hasta ahora es el único título grande de Portugal, también se empezó en la primera jornada muy mal y de hecho se clasificó como tercero en la primera Eurocopa, que se podían clasificar terceros como en este Mundial. Entonces vamos a ver cuál es la progresión de Portugal, porque al final lo importante va a ser las eliminatorias y dentro del mismo grupo contra Colombia va a haber una prueba que te puede dar un poquito el nivel de cara a esas eliminatorias. Y ya para terminar, Gabriel, ¿seguimos viendo entonces a Portugal como favorita o como una de las favoritas? Sí, o sea, yo creo que igual que ha pasado con otras, en este caso, por ejemplo, para hablar del vecino de España, pues yo creo que por los resultados que ha tenido tanto España como Portugal, no va a perder el cartel de candidatas o favoritas al Mundial. Sí es verdad que hay mucho que mejorar. Como bien dijo Camilo, Uzbekistán va a ser otro hueso duro que ahí, como digo, se va a plantear un partido muy similar a este. Y ya con Colombia, pues yo creo que sí es otro tipo de juego, porque bueno, ya Colombia es un equipo más alegre que te va a jugar más de tú a tú y Portugal, bueno, ahí tendrá más espacio para potenciar toda su calidad. Entonces yo creo que Portugal seguirá siendo candidata y bueno, esperemos que lleguen los resultados positivos en los próximos encuentros. Muy bien, bueno, pues la verdad que coincido bastante con lo que habéis expuesto. Vamos a ver, yo también sigo manteniendo el favoritismo de Portugal y igual tampoco espero muchos cambios porque yo creo que Roberto Martínez tiene muy claro, ¿no? qué es lo que busca y a qué quiere jugar. Y bueno, vamos a ver, vamos a ser pacientes. La verdad que va a llover bastante en estos días antes del partido. Ya sabemos que la prensa portuguesa es bastante exigente, bastante dura y bueno, yo creo que de aquí va a salir un sentimiento también del equipo
seguramente de unidad, que lo vamos a ir viendo en estos días. Nada, agradeceros este rato con vosotros y bueno, estamos atentos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego.